Saludos a todos los que a esta hora prefieren en sus pantallas la señal de Telesur. Estamos desde La Habana, Cuba, en una nueva mesa redonda internacional. La jornada de este miércoles ha sido tensa en noticias por los acontecimientos que están ocurriendo en Egipto, pero nosotros dirigiremos la mirada hacia un acontecimiento mucho más pacífico y quizás más agradable para todos los que nos siguen en Telesur. El Campeonato Mundial de Atletismo que tiene lugar en Moscú, Rusia, y la actuación latinoamericana y caribeña en ese importante evento del deporte rey. Para ella me estarán acompañando esta noche en nuestra mesa redonda los colegas Reinier González, comentarista deportivo del sistema informativo de la televisión cubana, conocido por los televidentes de Telesur a través de sus espacios del deporte, y también Enrique Montesinos, periodista y comentarista deportivo del diario Granma, vicepresidente primero de la Asociación Internacional de Periodistas del Deporte para las Américas, especialista en temas del atletismo especialmente. Con ellos estaremos compartiendo nuestra próxima media hora de programa. Yo les propongo ver un material introductorio sobre el tema y después estaremos hablando con nuestros invitados de la noche. El 14º Campeonato Mundial de Atletismo se celebra en Moscú, Rusia, entre el 10 y el 18 de agosto del 2013, bajo la organización de la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo y la Federación Rusa de Atletismo. Las competiciones se realizan en el Estadio Olímpico de la capital rusa, con la participación de 1.974 atletas de 206 países, entre los cuales destacan el vallista dominicano Félix Sánchez, el marchador guatemalteco Eric Barrondo, la pertiguista cubana Yarisley Silva y el saltador de longitud mexicano Luis Rivera, que constituyen las más firmes esperanzas latinoamericanas en el Mundial de Atletismo 2013. Con muchas aspiraciones llegó América Latina y el Caribe a este concierto de naciones en el Campeonato Mundial de Atletismo. ¿Cómo se ha desempeñado la delegación de esta parte del mundo? ¿Cuáles han sido los resultados, las decepciones, también las aspiraciones que quedan en los próximos días? De eso hablaremos ahora con nuestros invitados y me gustaría comenzar por el Caribe, la potencia regional en el ámbito del atletismo. ¿Cómo has visto, Reinier, hasta ahora al Caribe en este contexto y especialmente a los bólidos jamaicanos como parte de esa avanzada del atletismo latinoamericano? Randy, ante todo darte las gracias por estar acá y por supuesto el saludo para los amigos televidentes de la mesa redonda de Telesur. Bueno, yo creo que el Caribe vuelve a ratificarse como el área que tiene la mayor cantidad de velocistas que hay en el mundo. Lo vimos en la final de 100 metros ganada nuevamente por el rayo Usain Bolt, bajo la lluvia esta vez, con un fenomenal tiempo, bajando de 9.80, y con los 4 finalistas jamaicanos bajando de los 10 segundos. Algo que hace presagiar... 4 de los 5 primeros en la prueba eran jamaicanos. Eran jamaicanos. Y hay que decir que esto hace presagiar que en el relevo 4% el tiempo puede ser también espectacular, de otra galaxia. Esto demuestra o ratifica que a pesar de los casos de dopaje de Asafa Powell, por ejemplo, quien fue recordista mundial, Jamaica se mantiene como la superpotencia de la velocidad en el planeta. Y esto también se ratificó en el sexo femenino con esa pequeña y sensacional corredora Shelly-Ann Fraser-Pryce, que dominó de punta a punta una prueba para convertirse nuevamente en la reina de la velocidad. Desde la misma arrancada se preveía la victoria. No tuvo rivales, muchos especulaban su duelo con la estadounidense Carmelita Jeter y no existió. Ese duelo no llegó a tener lugar porque Carmelita Jeter jamás todo el tiempo le vio la espalda a la muchacha de Jamaica. Esto hace pensar que en los 200 metros también va a haber una lucha encarnizada. Bolt vuelve a salir como favorito, aunque Shelly-Ann Fraser-Pryce no es una corredora igual de 200, pero Jamaica tiene muy buenas especialistas en es decir, en los 200 metros. Le han arrebatado definitivamente el predominio norteamericano en las pruebas de velocidad los velocistas jamaicanos. Quizás la sorpresa o la decepción para el ámbito del Caribe inglés, Reinier ha estado en el corredor granadino, Hilary James, en los 400 metros, aquí se esperaba una victoria después de su actuación en Londres 2012. Así mismo, y más que por su juventud, era el único que en esta campaña había bajado los 44 segundos, traía un 43.96 cuando había derrotado a Lanchon Merritz en una de las pruebas de la Liga de Diamantes de este año. Comenzó flojo, después fue levantando y yo creo que el esfuerzo que hizo en la curva le pudo pasar factura con Merritz, logrando un tiempo también sensacional, bajando de los 44 segundos en esta prueba. Se esperaba más de Jameson porque su progresión había sido muy atractiva, de campeón mundial juvenil a ganar el mundial de Daegu en 2011 y ratificar la supremacía
en Londres 2012, en la primera cita olímpica en la cual se presentó. Sin embargo, da que pensar esta prueba en la que no pudo incluirse ni siquiera en el podio, terminó en el 6º lugar de esa final de 400 metros planos. ¿Qué otras opciones le quedan al Caribe anglófono y francófono? Los relevos fundamentalmente, ¿no? Los relevos, los 200 con bol. Y bueno, hay que ver también los 400 con valla. Estábamos conversando un poco de Joshua Gordon, el muchacho de Trinidad y Tobago. 21 años. 21 años y que entró sobrado en una semifinal de 400 con valla donde tenía nada más y nada menos que al boricua Javier Curso como gran rival, y este tampoco pudo darle alcance a pesar de que disminuyó la velocidad después de la última valla. Será, se dice, una disputa entre él y los 3 latinoamericanos que estarán presentes, Curso, Félix Sánchez y Omar Cisneros de Cuba, y también, bueno, por supuesto, los norteamericanos que tienen etiquetas de favoritos. Para el Caribe hispano, Montesino, la actuación de Cuba, de Puerto Rico, de Dominicana, hasta ahora, ¿cómo calificarla? Bueno, Randy, hasta el momento yo diría que es una actuación por debajo de lo esperado. Si nosotros analizamos la historia de los campeonatos mundiales, nosotros damos cuenta que después que ellos comenzaron su frecuencia cada 2 años, bienal, siempre hay un campeonato mundial que es el que va después de los Juegos Olímpicos, que es mucho más flojo en rendimiento deportivo que el que antecede a los Juegos Olímpicos. Claro, es previsible. Es previsible porque después que terminan los Juegos Olímpicos suceden muchas cosas, hay gente que termina. En este mismo mundial hay varias ausencias de estrellas que no asistieron. No asisten porque deciden darse un año sabático, descansar, si es que van a seguir, guardar fuerza, algunos ya se dedican a las mujeres a tener matrimonio, a tener hijos, los hombres también a cuidarse de alguna lesión, etcétera, muchas cosas, y normalmente Cuba, por ejemplo, le presta mucha atención a todos los eventos, y tradicionalmente hemos tenido mejores resultados en los campeonatos que han sido en los años posolímpicos que en los preolímpicos, y eso lo dicen las estadísticas, que no vamos a sacarla ahora aquí, aunque la tenemos. Pero, por ejemplo, a esta altura ya en el Mundial de Daegu teníamos más medallas, teníamos la de Leonel. En este caso tenemos la de Yarisley Silva, que apenas transcurrió ayer, en ese duelo espectacular con la Isinbayeva y con la norteamericana de origen polaco, Jennifer Sur, y en el cual Isinbayeva fue la única que pudo saltar 5.89, y ninguna de ellas dos que habían logrado esa altura, porque la 4.89 la Isinbayeva, 4.82 las dos otras competidoras. Pero ellas sí la habían logrado este año porque Yarisley tenía 4.90 y la Jennifer Sur, precisamente en la temporada invernal, saltó 5.02, le rompió el récord mundial bajo techo a Isinbayeva este año, y sin embargo no pudieron concretar al aire libre, en el caso de Jennifer, esta actuación. De Leonel, yo estoy de acuerdo en que Leonel debía haber ido al Mundial porque es un atleta que se lo merece, y su actuación es una actuación decorosa para todos los... No se rindió, que fue lo importante, a pesar de que no había podido entrenar a tope ni había podido tener competencias este año por lesiones y por diferentes causas. Yarelis Barrio se confirmó en la élite mundial del disco. Barrio se confirmó. Pero yo comentaba que en el atletismo, en general, en los deportes de tiempos y marcas, ningún entrenador puede predecir qué lugar va a ocupar su atleta. Pero sí tienen por escrito en sus planes de entrenamiento cuál es la meta que tiene en el rendimiento deportivo. Y hasta este momento, en el Mundial, en lo que a Cuba se refiere, el único atleta que ha desbordado las expectativas en cuanto a rendimiento deportivo se llama Omar Cisneros, que fue capaz ya de hacer en semifinales ese 47.93 que es el récord nacional cubano, y que precisamente lo hizo porque ninguna fortuna le depararon en su semifinal, poniéndole a Félix Sánchez y a Kerron Clemen en eso, y él tiene la distinción nada agradable de ser el eliminado olímpico con mejor tiempo en semifinales, 48.23, y aquí como que si la suerte le iba a ser adversa otra vez, porque si él no hace esa marca a lo mejor se queda fuera. Bueno, de hecho va con el mejor tiempo a la final de los 400 metros con vallas mañana, y será la expectativa que tendrá la isla cubana o el archipiélago cubano mañana
en estos Juegos Olímpicos. Para Dominicana, Félix Sánchez es la gran baza, la gran esperanza. Claro, Félix Sánchez es la gran promesa. Como para Félix Puerto Rico Sánchez, es Coulson, ¿no? Que es Coulson. Félix Sánchez, después de los 35 años, que ha tenido un reverdecimiento de laureles, campeón olímpico en Londres, pero él dice que la final va a ser una final caribeña. Hay cinco del Caribe dentro de los 8 finalistas. Y como decían ustedes anteriormente, el que más fácil corrió, aparte de Cisneros, que también lo vi correr muy bien, fue el Trinitario. Y me parece que entre ellos tres, con Félix Sánchez y quizá Tinsley, que es su campeón olímpico, y Coulson, que es bronce olímpico, también, aunque Coulson es un poco, ¿cómo diríamos?, cardíaco para las grandes competencias. En las finales, en las grandes competencias no logra. Él es doble campeón mundial, doble subcampeón mundial. Fue subcampeón mundial en Berlín y subcampeón mundial en Daegu. Entonces, ¿aquí qué va a hacer? Bueno, pues hay que ver qué pasa en esa final. Es una de las invitaciones que le hacemos a quienes siguen el atletismo en Telesur, conocer el resultado de esos 400 metros con vallas mañana en Moscú, donde 5 caribeños estarán buscando el título. Le propongo hacer un breve alto acá en nuestra mesa redonda internacional para seguir poniendo sobre la mesa este apasionante tema del deporte, el atletismo y la actuación latinoamericana y caribeña en el campeonato mundial. Vámonos a un breve corte y después regresamos con ustedes. Bueno, realmente yo creo que es muy grandioso, porque soy la primera mujer latinoamericana y por lo menos cubana que ha tenido una medalla de plata olímpica y ahora una medalla de bronce. Yo creo que estoy haciendo historia y que es un prestigio muy grande para mi país, para mi profesor, para mi pueblo. Me siento realmente muy feliz y muy orgullosa. He pasado momentos muy difíciles y creo que me he superado a mí misma y me siento feliz por eso. Creo que un atleta, para poder alcanzar lo que hoy yo he alcanzado, tiene que superarse uno mismo y logrando poco a poco cosas en la vida. Bueno, y si bien el Caribe es la vanguardia del atletismo en este continente o en esta región que es América Latina y el Caribe, el resto de los países de la región tenía algunas esperanzas en este campeonato. Colombia, Brasil, Guatemala, pues también iban con algunas aspiraciones a estos campeonatos mundiales. Algunas han quedado en el camino, otras están a la espera porque las competencias finales serán a partir de la jornada de mañana. ¿Cómo ha sido en general la actuación sudamericana, Montesino, hasta ahora en el Campeonato del Mundo? ¿Qué se puede predecir de grandes esperanzas del sur del continente, como el caso de la triple saltista colombiana Ibargüen y otras esperanzas que tiene Sudamérica? Claro, Colombia tiene a Ibargüen, que fue medallista en el anterior campeonato, que fue medallista olímpica. Ya su marchista, que tuvo bronce, un sorpresivo bronce en Daegu, ya no lo pudo refrendar. Brasil dejó escapar Brasil se quedaba por debajo hasta ahora. Se ha quedado por debajo, dejó escapar a Fabiana Müller, fue la anterior campeona mundial, la única campeona mundial que tuvo en Daegu. En salto con pértiga. En salto con pértiga, y aquí tuvo que asimilar un lugar por debajo del quinto. El brasileño del decatlón, Chinin, estuvo bastante bien en el sentido de que clasificó sexto, si mal no recuerdo, con una buena marca. ¿De qué esperanza Brasil ahora en el salto largo con su representante, aunque no es de los grandes favoritos, pero llegó a la final, ¿no? Claro, y además él es un atleta que sorprendió el año pasado cuando se convirtió en campeón en el Mundial Bajo Techo de Estambul con 8.26, 8.28. Da Silva. Da Silva.
Tenemos también a alguien que falta de Argentina, que es Argentina clasificó a su especialista en el disco, pero no pudo avanzar mucho más allá, ¿no? Y el de la bala, impulsión de la bala, Germán Lauro, que ya se colocó finalista en los Juegos Olímpicos, es también y bajo techo. Es también otro que podría acceder a la final, no para medalla porque saben que es un evento que dominan mucho los europeos y los norteamericanos. En general, esas son lo que le queda a Sudamérica, que hasta ahora se ha quedado por debajo, es la actuación con respecto al Mundial de Daegu 2011. Para Centroamérica y México, Reinier, esperanzas, actuaciones, ¿cómo valorar lo ocurrido hasta ahora? Bueno, Randy, si hablamos de Centroamérica tenemos que decir que es el área tal vez menos desarrollada acá en el planeta, en lo que se refiere al atletismo. En Costa Rica, Neri Brenes en los 400 metros planos no apareció como en la anterior cita, donde sí logró brillar. Y en cuanto a Eric Barrondo, el marchista guatemalteco, un subtitular olímpico, bueno, lo descalificaron cuando iba en segundo lugar. Quedaban apenas un kilómetro, creo, para... Un kilómetro apenas, iba disputando con un ruso la primera posición y fue descalificado Barrondo, que traía la segunda mejor marca en los 50 kilómetros marcha, pero no se presentó en esta Al parecer desilusionado por lo que pasó en los 20 kilómetros, ¿no? Sí, debe haber estado es terrible marchar 19 kilómetros y faltándote uno y yendo además en primer lugar que te descalifiquen. Que te descalifiquen, se veía bastante contrariado. En cuanto a México, México tiene algo que es historia, que es el saltador de largo Luis Suárez, que acaba de convertirse en el primer mexicano de campo en llegar a una final de un mundial. Ellos tenían las medallas de Ana Gabriela Guevara, tenían Alejandro Cárdenas, sondistas, exacto, marchistas, pero jamás alguien del área de campo había estado en una final. Este muchacho consiguió un 8.46 recientemente, que es la mejor marca del año, y logró clasificarse aquí saltando por encima de 8 metros, lo cual le puede dar posibilidades a México, además de tener su primer finalista, de alcanzar su primera medalla en el campo, en un campeonato del mundo. Yo creo que esta puede ser una expectativa interesante para Latinoamérica en las próximas fechas. Del resto, y bien poco hay que decir, Nicaragua no cumplió las expectativas ni siquiera con récords nacionales en este torneo. Panamá tampoco ha tenido grandes actuaciones, que con velocistas había figurado en anteriores citas. Entonces hay que decir que no ha cumplido las expectativas del área de Centroamérica. Honduras y El Salvador tampoco son países que hayan tenido ni siquiera finalistas en estas citas mundiales. Esperemos por el mexicano y bueno, lamentable lo que le ocurrió a Barrondo. Ojalá pues pueda México tener su primera medalla en el área de campo y sería pues un incentivo también para América Latina, que se ha quedado por debajo hasta este momento, hasta la mitad del campeonato mundial. Latinoamérica y el Caribe marcha por debajo de lo que se hizo en Daegu, y Jamaica pues va como la principal base de esta región. Les propongo hacer un breve alto de nuevo acá en nuestra mesa redonda internacional de Telesur y regresamos para hablar de otros que han brillado en este campeonato mundial y también de las sospechas de doping que siempre están detrás de estos grandes eventos deportivos. Vámonos a un corte y regresamos con ustedes. Decíamos que América Latina se ha quedado por debajo de las expectativas en este campeonato del mundo. Las estadísticas históricas de los últimos eventos montesinos, ¿qué indican cuánto alcanzó América Latina y el Caribe en el anterior mundial y en los Juegos Olímpicos de Londres? Ya, aquí lo tengo, encabezada por Jamaica. En Daegu 2011, Latinoamérica obtuvo 6 medallas de oro, 6 de plata y 10 de bronce, para un total de 26. Eso se tradujo en Londres en 8 de oro, 8 de plata, o sea, 2 de oro más, 2 de plata más y 9 de bronce, para un total de 25. Estamos bastante lejos de ese resultado. Estamos bien lejos de ese resultado que ocurrió en las dos últimas competencias importantes de este mismo nivel. A pesar de que, como se decía, faltan varias estrellas a este campeonato del mundo y se esperaba que América Latina tuviera un brillo mayor en esta competencia, pero hay otros que sí han brillado y algunos lo han hecho en su propio patio,
como Eleni Zimbayeva ayer en esa jornada épica del salto con pértiga. ¿Qué destacarías hasta ahora, Reinier, de los resultados del Mundial, de las figuras de este Mundial de atletismo? Bueno, mira, Randy, a mí me gustaría, yo creo que lo de Zimbayeva, que tú destacas, es su última competencia, incluso hasta las medallas tenía la imagen de Eleni Zimbayeva, la mejor saltadora de la historia. No hay dudas de esto, recordista mundial y que incluso le tiró a su récord de 5.06, aunque no pudo alcanzarlo. Se va a convertir en madre, yo creo que es perfectamente válido que lo haga a los 31 años de edad, esta gran pertiguista. Émula de Sergei Bubka no pudo llegar a los récords de quien puede ser el próximo presidente del Comité Olímpico Internacional en la reunión que va a ser en septiembre próximo. Creo que hay que destacar a Bolt. Ahora ganó el Rayo bajo la lluvia. Esta vez sigue siendo sensación, sigue siendo acaparando portadas en cada certamen. Yo resaltaría también la gran actuación de los marchistas rusos, con 2 medallas de oro y 2 de plata en este campeonato del mundo, dominando esta difícil especialidad. Resaltaría también a Mo Farah con ese triunfo nuevamente los 10.000 metros. Se ha interpuesto Mo Farah en el dominio africano de Etiopía y Kenia, aunque él también nació en África. Claro. Es africano también. Es el resultado de ese traspaso de talentos y robo de talentos que se da en el deporte internacional. Que jamás podremos entender, pero bueno, que está aprobado por la IAF. Yo diría que también el dominio de las etíopes, que están refrendando lo que lograron en Londres, Tirunesh Dibaba y Meseret Defar, que ahora va como gran favorita en los 5.000 metros, habían estado en los 10.000, es decir, que ellas se van alternando, una corre 5.000, otra 10.000 y siguen dominando. Yo creo que Etiopía sigue siendo la gran potencia. Kenia ha descendido un poco, yo creo que tienen que entrar a analizar. Ahora los kenianos se han dedicado a pruebas de semifondo más, los 3.000 steeplechase y el semifondo. Y están 800, los 1.500. Exacto, y han cedido el dominio del gran fondo a los etíopes, que habían dominado hasta la cita de Daegu en el 2011 también en lo que iba a este siglo XXI. Yo creo que esto es lo más destacado. No es un mundial, es un mundial posolímpico y no se esperan grandes marcas. Hay una muchacha de la cual te quiero resaltar, aunque no ha ganado, pero que se ha visto toda la temporada durante la Liga de Diamantes y también aquí, que yo creo que ha sido una sensación, que es la checa Heinova en los 400 con valla. Se ha visto fuerte y es la única que tiene con posibilidades de bajar de los 53 segundos en esta difícil especialidad. Hay que ver qué pasa en su prueba final, pero es una de las grandes expectativas que hay en estos campeonatos del mundo. Antes de los campeonatos y durante ya los propios campeonatos montesinos, las noticias del dopaje han ensombrecido también al mundo del atletismo. Previo a Safa Powell y otras estrellas jamaicanas y norteamericanas pues fueron retiradas. Ahora 2 velocistas trinitarios también tuvieron que salir del mundial por la sospecha de dopaje y sigue siendo un tema del que no escapa. La propia organización, la IAF, ha buscado para el 2015 ampliar nuevamente la penalidad a los que incurren en el dopaje de 2 a 4 años, pasar a 4 años nuevamente de penalidad. ¿Cuánto uno puede confiar en lo que está ocurriendo en estos propios mundiales, en los resultados? ¿Por qué esas diferencias tan abismales a veces entre un atleta que es capaz de establecer un récord mundial un año y al otro año pues se queda como 50 centésimas o mucho más por detrás en una prueba de velocidad? Randy, en el mundo del atletismo pueden ocurrir esas diferencias de forma lógica, por una lesión. A veces el atleta está lesionado y no se oficializa, no se divulga, pero también está flotando siempre en el ambiente el hecho de la utilización de sustancias prohibidas, que en mi opinión no es más que algo inherente a la gran cantidad de dinero que se maneja para los atletas. Donde quiera que haya dinero va a haber algún tipo de trampa. La comercialización del deporte está llevando a todas estas prácticas lesivas a la propia pureza del deporte. Claro que sí. Y entonces, bueno, vimos también, aparte de lo que mencionaste, a Verónica Campbell. Verónica Campbell fue una de las campeonas jamaicanas en Londres. En Londres. Una de las grandes atletas. Y en Daegu, que ya no podrá defender a Jamaica en esta temporada. Y desgraciadamente los controles siempre van detrás de la trampa. Vemos cómo a Jixi Moreno, por ejemplo, 8 años después le dieron una medalla del 2005, tricampeona mundial, y a otros le dan medallas con tanto tiempo porque están haciendo un pasaporte biológico con muestra de sangre, con muestra de orines, y
precisamente atemorizar a los que infringen las leyes, en decir, no te podré coger ahora, pero más adelante. Más adelante, de aquí a que pasen los años, yo tengo tus muestras durante 8 años y durante 8 años puedo demostrar que tú infringiste las reglas con la célebre cambio de sangre, etcétera. Todos estos métodos que hay ahora que se conocen y sobre todo los que no se conocen hasta que se conozcan. Que eso es lo más peligroso de todo esto, es que estamos asistiendo a la incertidumbre de que si quienes ganan son los verdaderos héroes o si son ídolos de barro que después veremos aparecer en las noticias como que hicieron fraude, hicieron trampa y ganaron en base a ilegalidades. Ese es el mundo del deporte que estamos viviendo hoy, de la superprofesionalización, del mercantilismo ultranza que lleva a que lo importante es el resultado, no importa cómo se obtenga, y por supuesto detrás el dinero que se gana por esas demostraciones. Así está este mundo, pero evidentemente también tendremos que seguir batallando porque la pureza se imponga en medio de esas circunstancias. Por lo pronto, como decíamos, hasta hoy América Latina y el Caribe por debajo de su actuación en el anterior Mundial de Atletismo. Lo más destacado, lo más relevante, Usain Bolt, que sigue siendo la gran figura del atletismo mundial, y para estas competencias, por supuesto, la demostración ayer de Yelena Isinbayeva, la pertiguista rusa, símbolo de este propio Mundial celebrado en Moscú. Habrá muchas más noticias en las próximas jornadas, no se pierdan las actuaciones de los latinoamericanos y caribeños, y pues esperemos que terminemos a mejor ritmo este campeonato del mundo en Rusia. Le agradezco a Reinier y a Montesino haberme acompañado esta noche en nuestra mesa redonda internacional, y a ustedes los invito a que mañana estén de nuevo con nosotros para seguir mirando con los ojos del sur los grandes acontecimientos de América Latina y el mundo. Muy buenas noches. Un saludo a todos los que a esta hora están en sintonía con Telesur y en particular con su mesa redonda internacional. Desde La Habana, Cuba, aunque el tema que vamos a poner sobre la mesa hoy es España. España y también la política del fraude o el fraude de la política, porque eso es realmente lo que sugiere lo que está aconteciendo en ese país a partir de la solicitud de dimisión a Mariano Rajoy y la respuesta que éste diera en el Parlamento y que ha sido tan duramente enjuiciada por tantos dentro y fuera de España. Para hacer un análisis de este acontecimiento en relación con la propia situación de la sociedad española, nos acompañan dos personas que llegadas de España están hoy con nosotros. Hablo del actor Willy Toledo, gracias por aceptar nuestra invitación, conocido también como activista social a partir de su pelea contra las políticas en su propio país. Y también David Rodríguez Valenciano, es activista social, bastante vinculado sobre todo a los movimientos de solidaridad con Cuba, la Sociedad Cultural José Martí. Gracias también por estar con nosotros. ¿Qué tal si antes de entrar en tema vemos el reporte de Hilda Salas, lo que cuenta Hilda Salas en relación con este tema que estamos poniendo hoy sobre la mesa? Reitero, España, la política del fraude o el fraude de la política, es más o menos lo mismo. Los pedidos de dimisión para un gobierno inmerso en un escándalo de supuesta corrupción han vuelto a escucharse en la Plaza Puerta del Sol de Madrid. Las explicaciones del presidente Mariano Rajoy poco han alentado a los pesimistas sobre el futuro económico, político y social de este país. España va a la ruina porque es un país enfermo, es un país donde falta democracia en las instituciones, donde la corrupción se está adueñando y se está haciendo una cosa cotidiana. En medio del dispositivo policial desplegado en los alrededores del Senado, lugar donde se efectuó la comparecencia del presidente Mariano Rajoy, pocos ciudadanos se acercaron al sitio, pero carteles como estos, en ventanas vecinas, daban cuenta del descontento generalizado. El presidente del gobierno lo que acaba ya es el punto final de un circo en el que todos los españoles estamos viendo como todos los políticos nos están engañando. Herminia trabaja en el centro de Madrid y dice que no descuida un ápice la información de la realidad de su país, aunque esta vez no ha salido a protestar, coincide con quienes lo hacen. Rajoy lo que debería era dimitir.
sea, que todo el mundo estamos pidiendo la dimisión porque no ha hecho lo que tenía que hacer y nos ha engañado a todo el mundo, a toda España entera. Entre tanto, diversas plataformas sociales continúan impulsando nuevas movilizaciones de protesta. La coordinadora 25S considera que en cualquier país mínimamente coherente, el presidente del gobierno actual y sus ministros en pleno deberían de haber presentado su dimisión desde el mismo día que fueron denunciados estos hechos gravísimos. Para el próximo 25 de septiembre se ha convocado otra protesta con el lema Jaque al Rey. Y no será la última. A través de las redes sociales se ha empezado a impulsar una nueva manifestación para el próximo 5 de octubre con el argumento La mafia miente. Hilda Salas, Telesur, Madrid. Y bueno, según este reporte que veíamos de Hilda Salas, hay un poco, es decir, se ha ampliado el segmento de los indignados en España, pero en general a mí me recuerda mucho las peleas que había en Argentina a finales de los 90, principios del 2000, cuando decían que se vayan todos. Hay un poco como un descreimiento en todos los políticos. Es lo que se ve en la calle al menos. Sí, yo creo que es una situación bastante peligrosa, porque creo que existen ciertos intereses ocultos ampliados por los medios de comunicación que hacen pensar a la ciudadanía, a la clase trabajadora, que todos los políticos son iguales. Yo creo que no es así, ¿no? Es evidentemente falso. Pero hay una especie ahora de repente como de descrédito de la política porque se ha descubierto un caso de corrupción, en mi opinión, a pequeña escala. La gente se indigna porque el señor presidente del gobierno y sus acólitos, sus ministros, la gente que trabaja en el Partido Popular se lleva unos sobrecitos con dinero. Sin embargo, y parece ser que a partir de ahora o desde hace 2 o 3 años ha desaparecido la democracia en España, cuando en realidad en España no ha habido nunca democracia desde 1939, ¿no? Claro. Entonces, ahora, yo creo que lo que más incomoda es que esos sobrecitos estén yendo a los bolsillos de un presidente y de un grupo político en el poder que está demandando austeridad hace muchos años. Bueno, la austeridad la están demandando desde los días de Zapatero, ¿no? En algo se empatan ambos gobiernos. Perdón que quiera hablar con los dos al mismo tiempo. Sí, es cierto, se trata de un modelo de bipartidismo que también ha entrado en crisis y hay una falta de credibilidad de la mayoría de la ciudadanía y que esa ciudadanía se expresa por otras vías. Encontramos las calles, los movimientos de los indignados, del 15M, del 25S, esos respuestas de la ciudadanía frente a esas políticas que están acabando con ese falso también estado del bienestar, pero esas mínimas conquistas de los trabajadores que estamos yendo ahora hacia atrás, ¿no? Entonces es una manera de expresar y de denunciar la corrupción política, que es una corrupción política instalada en la propia mecánica del sistema democrático y de financiamiento de esos partidos, ¿no? Es un sistema que va asociado al modelo de producción y al modelo de clientelismo que existe en los dos grandes partidos, ¿no? Es decir, no es raro, lo que ha explotado ahora en relación con Mariano Rajoy y por qué entonces ha generado esa demanda de dimisión a escala de sociedad y sobre todo a escala de partidos políticos. Vamos a un corte, enseguida estamos de vuelta para retomar este análisis. ¿Cuánto esto que acontece es un asunto general y no particular, incluso del PP, y por qué ha escandalizado tanto a la sociedad española? Constituía un hecho ilegal que no admitía dudas, puesto que la existencia de ese dinero en Suiza a su nombre la confirmó el juez y el imputado no pudo negarlo. Y ese ha sido todo mi papel en esta historia. ¿Me equivoqué al confiar en una persona inadecuada? Sí. Cometí el error de creer a un falso inocente, pero no el delito de encubrir a un presunto culpable. Willy, evidentemente un republicano, ha dicho que desde el año 39 no hay democracia en España y un poco que David ha dado el puntillazo al decir que la corrupción está generalizada en la política. Pregunto yo, entonces, ¿por qué
se puede producir. Todavía escandaliza que se visibilice algo que parece incluso normal en sociedades como la norteamericana, que los partidos obtengan dinero, sean financiados por fuerzas económicas que luego le van a pasar la cuenta, ¿no? Es que yo creo que se está vendiendo como un pequeño error dentro del sistema, ¿no? Y yo creo que el error es el sistema en sí, ¿no? Yo creo que la corrupción y el capitalismo no existen o no pueden existir el uno sin el otro, ¿no? Entonces, a mí me llama mucho la atención que se escandalicen por unos sobrecitos cuando todos los presidentes de gobierno de nuestro país han ido privatizando todas las empresas públicas, ¿no? El gas, el teléfono, la luz, etcétera, etcétera. Y todos esos presidentes que privatizaron esas empresas públicas que ahora son privadas son ahora consejeros delegados de todas esas empresas, ¿no? Entonces, el robo auténtico viene de ahí, ¿no? Creo yo, no de unos cuantos sobrecitos que se han llevado. Bueno, pues Bárcenas tiene 13 millones de euros. Bueno. Eso se le llaman las puertas de correderas, ahora las giratorias, sí, las puertas giratorias. Sí. Y se ha denunciado que en la política norteamericana también, es decir, los chinis y todos esos personajes que pasaban de la economía a la política por la misma puerta, ¿no? En Europa parece que se está copiando demasiado a Norteamérica. Sí, claro, es que nos han vendido toda la vida que la democracia más pura y más auténtica es la norteamericana, cuando es probablemente el país menos democrático del planeta, ¿no? A nivel regional, digamos, en Valencia eso es un fenómeno o estamos viéndolo a nivel, digamos, estatal, a nivel de lo que se ve desde Madrid. Es un reflejo de toda la sociedad, sea a nivel estatal o a nivel de la zona regional, ¿no? Incluso, lamentablemente, en mi región ha sido a veces experimento, ¿no? Laboratorio de esas políticas privatizadoras de expolio de los recursos públicos, como el caso de la sanidad, con el famoso modelo Alcira, o incluso los recortes frente a las políticas públicas de educación, ¿no? Entonces es un modelo instalado en el clientelismo, como comentaba Willy. Se trata de un modelo donde incluso ellos hacen trampas en su propio juego. Asistimos a un descrédito del Partido Popular también porque ha hecho un fraude electoral. Si ya de por sí la propia electoral potencia un bipartidismo al modelo norteamericano, también incluso en sus propias reglas están ahora cometiendo fraude electoral porque ellos se presentaron por un programa, la gente les votó creyéndose esas mentiras, hoy día las incumplen porque dicen que están al dictado de esa famosa troika, que no es más que el brazo largo del imperialismo norteamericano en Europa, ¿no? Como alguien decía, Rajoy escucha a Dios, a Angela Merkel y a la troika. Alguien ha comentado esto. De todas maneras, vamos un poquitico a lo que ha sido el debate. El debate que pueda haber sido mostrado o creído por esa misma clase política que era una lección de democracia, donde Rubalcaba acusaba a Rajoy, la bancada de Rajoy le aplaudía y... ¿A ustedes qué les motivó como españoles que lo pudieron haber visto a través de Telesur o de cualquier otro canal? ¿Qué les motivó ver o saber qué pasó en relación con este tema ahí en el Parlamento? A mí me sorprende, bueno, ya no me sorprende en realidad la hipocresía y el cinismo del Partido Socialista, ¿no? Y de Rubalcaba en concreto. Todo lo que está sucediendo ahora respecto a las privatizaciones y los ataques a los derechos de los trabajadores no podría suceder si el PSOE cuando estaba en el gobierno no hubiera cambiado la Constitución, ¿no? Con nocturnidad y alevosía y en pleno agosto cuando nadie se enteró, ¿no? Entonces, me parece que todo el debate aquel es absolutamente vacío, unos echan las culpas a los otros, yo soy muy bueno, otros muy malo, tú has robado, yo no he robado, y en España se lleva robando desde que llegó la supuesta democracia, tanto el PSOE como el PP. Y ¿no? decían además que buscaban las frases más bonitas para ver qué discursos daban ya que estaban en televisión. Pero tú hablabas de los problemas que está teniendo la sociedad española, donde ya prácticamente no existe la sociedad de bienestar. Esos temas sí no se discuten en el Parlamento o se discuten y uno no los ve porque no tienen el mismo nivel de morbo, digamos. El problema del desempleo que hoy afecta tanto y sobre todo a tantos jóvenes en España y todos los problemas que hay ahora con los estudiantes que tienen que pagar más caras sus universidades. El Parlamento se ha convertido en un circo y casi los dos grandes partidos y los grandes políticos utilizan más los medios de comunicación para contar o vender más que el propio Parlamento. El Parlamento se ha convertido en una institución vacía de contenido, donde incluso pasa a veces si no están, cuando tienen que hacer votaciones y no están allí presentes, incluso ningunean propuestas de la ciudadanía directa como una ILP que hacía frente a una barbarie como era la de quitar la casa a la gente que no podía pagar la hipoteca y además dejando la deuda en beneficio de los bancos, y ese trabajo ingente de movilización en la calle se ningunea. Realmente el Parlamento está vacío de contenido y utilizan más otros mecanismos y se convierte muchas veces en un circo
lamentable porque es una pérdida de soberanía y de democracia participativa. Pero ¿no? Willy decía que no todos los políticos son corruptos y no todos los políticos son lo que nos da o lo que nos da la propia actuación del PP o del PSOE. ¿Quiénes son los políticos que podrían hoy estar marcando la diferencia? Bueno, pues yo creo que tenemos que confiar ampliamente en Izquierda Unida, ¿no? Y en Cayo Lara, que es el líder de Izquierda Unida, y por supuesto en políticos de la vieja guardia como Julio Anguita, que continúa en política a pesar de la edad y de las dificultades de salud que tiene. Y luego hay políticos sindicalistas, por ejemplo, como Diego Cañamero, del Sindicato de Obreros del Campo en el sur en Andalucía, o las CUP, por ejemplo, que es un partido político antiguo ya en Cataluña, pero que ahora ha adquirido mucha fuerza. Yo creo que la esperanza existe y la esperanza está en una gran coalición de partidos de izquierda, una especie de frente popular, como sucedió durante la República Española, durante la Segunda República, e intentar llegar al poder en el Parlamento para cambiar las leyes electorales que están diseñadas específicamente para asegurar el bipartidismo en nuestro país, ¿no? Creo que, ¿no?, que es la esperanza que tenemos. Incluso estos fenómenos nuevos, frescos, que le dieron una bofetada a los partidos tradicionales, que todo este movimiento de los indignados, del 15M, de las diferentes luchas sectoriales en el ámbito de la educación, de la sanidad, del bienestar social, de la dependencia, todo eso realmente yo creo que necesita organización. Si no podemos caer en un brote una cortina de humo que se va. Yo creo que en ese sentido se está viendo movimientos de intentar unificar, creo que mirando a veces también aquí a este lado del charco, en estos procesos de transformación, de romper con la política clásica. Hemos visto los casos de Venezuela, el caso de Ecuador, de Bolivia, donde se han unido los frentes, sectores tradicionales de los partidos, pero más partidos antisistema, pero con todo este todo movimiento. El mundo que se acerca un poquito a la realidad española te cuenta de que no parece que vayan a surgir o que vayan a subordinarse precisamente por el descreimiento en los partidos políticos, que estos movimientos de los indignados, etcétera, no responde a partidos en concreto y por lo tanto carecería de una organización y de un objetivo a largo plazo. Sí, yo creo que el 15M de alguna manera se ha diluido precisamente por eso, ¿no? Primero porque nació con ciertas consignas, en mi opinión, absolutamente erróneas, como por ejemplo no somos ni de izquierdas ni de derechas, todos los políticos son iguales. Un discurso bastante reaccionario en el fondo, ¿no? Y yo creo que es parte de la estrategia de los medios de comunicación intentar hacer ver a la ciudadanía que todos los políticos son iguales para, en un momento dado, que pase lo que sucedió en Grecia, por ejemplo, y es sustituir a los políticos electos, en cualquier caso, por lo que llaman los tecnócratas, ¿no? Que son directamente enviados de Goldman Sachs o del Deutsche Bank. Con Angela Merkel dando la orden. Exacto. Bueno, vamos a un próximo corte y seguimos conversando hoy. Estamos hablando de España y del fraude de la política. La multitud pide más que explicaciones. Los ciudadanos proponen que se convoque cuanto antes a elecciones generales para cambiar un gobierno inmerso en graves denuncias de corrupción. Me trae que estoy harta de la desfachatez que tiene el partido que supuestamente nos gobierna, que no considero que sea legítimo en ningún momento para lo que está haciendo, y que nos están robando todo lo que es la educación, la sanidad, todos los recortes, le están quitando a la gente sus casas. Hubo protestas en buena parte del país y en algunas capitales europeas. En Madrid, la sede del Partido Popular en la calle Génova fue cercada por un amplio despliegue policial desde temprano. Que vea al pueblo que estamos aquí y que no le queremos. Y esto es un secuestro, porque ahora mismo toda la prensa está secuestrada ahí. Y a nosotros no nos dejan expresarnos. El pueblo tiene que decidir. Como símbolo de hartazgo, algunos manifestantes en Madrid han arrojado rollos de papel higiénico hacia la sede del conservador Partido Popular, desde la lejanía establecida por las vallas policiales. Sin duda lo que ha demostrado el gobierno del PP, que esto es un auténtico desastre y que están al servicio, como ya he comentado alguna vez, del neoliberalismo internacional, que es evidentísimo.
Esta gente quiere venderlo todo y quiere convertir en negocio nuestra educación, nuestras enfermedades. Pese a la presión ciudadana, el presidente Mariano Rajoy continúa sin dar explicaciones oficiales sobre la trama de supuesta financiación ilegal de su partido. Y lo que dice Willy asusta un poquito, ¿no? Porque uno empieza a pensar, y yo estaba leyendo justamente, publicado en El País en las últimas horas, un artículo de una entrevista con Susan George, la gran analista de la globalización, que decía que los panoramas que se están viviendo en Europa son muy próximos a lo que se vivió en vísperas del nacimiento del fascismo. Y hasta qué punto las políticas de extrema pueden estar ganando terreno en ese descreimiento de la política. Sí, yo creo que el ejemplo que poníamos antes de Grecia, ¿no? Todo ese proceso está sucediendo en Grecia ahora mismo. Amanecer Dorado o Aurora Dorada, que es un partido de la extrema derecha fascista europea tradicional de toda la vida, ahora están saliendo a las calles, pegándole palizas a los trabajadores inmigrantes, incendiando sus albergues, etcétera, etcétera, ¿no? Es el mismo proceso que está viviendo Europa, que vivió ya en los años finales de los años 20 y años 30, es lo que está sucediendo ahora mismo en Europa y es bastante peligroso. Alguien decía que los malos no triunfan, sino donde los buenos se quedan quietos, es decir, donde no hacen absolutamente nada. ¿Qué hace hoy personas, digamos, Willy Toledo, que fue un hombre con una obra como actor y un reconocimiento público que le daba para seguir viviendo tranquilamente sin echarse ningún problema a la espalda? ¿Qué hacen hombres como tú hoy que lo han dado todo, buscando un cambio de panorama político, denunciándolo, y ven esa falta de fe en la política que está permeando a su sociedad, por ejemplo? Pues, como te digo, me parece peligrosísimo, ¿no? Creo que tenemos que seguir confiando en la política, tenemos que seguir confiando... ¿Qué harías tú si estuvieras en este minuto en España? ¿Te ibas también a la calle, a Madrid, pero claro. ¿Cuánto? ¿Movilizar? ¿En qué medida? Que sea con un objetivo claro. Claro, tenemos que tener un objetivo claro y una organización clara, ¿no? Yo creo que muchas veces nos ha faltado la organización en la izquierda y, por supuesto, la eterna pelea dentro de los diferentes grupos dentro de la izquierda, ¿no? Creo que tenemos que ponernos serios de una vez y hacer una gran coalición y directamente imitar los procesos, como decía el compañero, imitar los procesos latinoamericanos, donde de repente ha habido, sin que nadie lo esperara, un cambio, una vuelta de tuerca. Hay que superar el miedo y ser alternativa real de gobierno, sumando fuerzas, recogiendo movilizaciones puntuales, darle un sentido, plantear la necesidad. ¿Hasta qué punto podría realmente un país europeo tomar la lección de Latinoamérica, que superó crisis como la Argentina, como la ecuatoriana, donde se iban 6 gobiernos, se fueron creo que en menos de 2 años? Es difícil, está por experimentar. Hablamos de Grecia, ahí hubo un intento de hacer una alternativa real de poder desde la izquierda, Syriza, que incluso planteó frente a la Troika esas políticas neoliberales, le puso freno, y hubo una campaña muy fuerte. Y yo creo que ahí también debemos de sacar otras lecciones de cómo hacer frente a ese ataque de la derecha, pero también las fortalezas de esa suma de fuerzas de izquierda bajo un mínimo programa que permita darle la vuelta, resetear el sistema y empezar de nuevo, porque yo creo que a medio plazo tenemos que intentar ir hacia un proceso constituyente, generar unas nuevas estructuras de democracia participativa, reinventar el concepto de política, porque si no iremos cada vez perdiendo más. ¿Hay condiciones en la España de hoy para eso? Estoy hablando ya no de lo posible o de lo soñado o lo ideal, sino para lo real. ¿Hay condiciones en España hoy para dar ese salto? Pues verdad, es que en España, donde los políticos se permiten el lujo de dar lecciones de democracia, por ejemplo a Cuba, tenemos un sistema electoral en el que si tú votas al Partido Socialista, o sea que el Partido de Izquierda Unida, por ejemplo, necesita 500.000 votos para conseguir un parlamentario y el Partido Socialista o el PP necesitan 60.000. ¿No? Entonces la balanza está tan desequilibrada en favor de la derecha y de la extrema derecha, la derecha del PSOE y la extrema derecha del Partido Popular, que es prácticamente imposible ahora mismo, con este sistema, llegar a conseguir que la izquierda gane unas elecciones democráticas en nuestro país, ¿no? Quizás hay otro factor que es el mercado, ¿no? Es como que hay esa misma desigualdad que se ha generado en la sociedad española, como se generó en determinado momento en las sociedades latinoamericanas, genera que todo el mundo quiera estar donde se vive bien y un poco luchar hacia ese camino y no le importa la solución del problema a nivel global. Eso también, estoy hablando de educación política. Sí, hay una falta de conciencia y es verdad que se ha trabajado mucho en generar una conciencia más individualista, de solucionar tu propio problema y olvidarte del compañero de al lado, y la necesidad de articular espacios colectivos de lucha, de resistencia y de creación, ¿no? Y en ese sentido es verdad que estamos pagando las consecuencias todavía, pero creo yo que hay luces, hay camino por hacer.
y quizás habrá que sumar a todos esos movimientos dispersos que hay, que le falta organización y dirección, quizás articularlos entre todos con la participación horizontal para crear esas alternativas. Quizás con la presión de la calle, con ese famoso 15M, 25S, seamos capaces de poner en jaque al sistema, poner en crisis al sistema y que de alguna manera tenga... Recordemos que está en crisis institucional desde nuestro jefe de Estado, ese que la dictadura franquista impuso, hasta los mismos dirigentes políticos. Entonces yo creo que es un momento de crisis sistémica, política, pero que también debemos de buscar la fórmula de tumbarlo, ¿no? Como decía Chávez, ¿no? La crisis es también una oportunidad. Sí, absolutamente. Yo creo que es una oportunidad que no podemos dejar pasar porque una de dos, o la balanza se inclina hacia el fascismo, modelo nazismo de los años 30 o el modelo griego, o la balanza se tiene que inclinar en favor de la clase trabajadora y de la justicia social. Entonces estamos en ese momento en el que no podemos despistarnos ni desviarnos la atención de nuestro camino ni un segundo, porque se puede ir al lado contrario, ¿no? Y claro, puede ser una situación, ya es dramática en cuanto a los derechos sociales y políticos de la ciudadanía, pero puede empezar a haber una violencia real en las calles, siempre en contra de nosotros, ¿no? Y recordemos también que el sistema, en cierta manera, demuestra que se le está haciendo algo de daño, porque está habiendo una represión cada vez más feroz, no solamente a los movimientos que están protestando, sino a la gente más necesitada, ¿no? Y ves cada vez más exclusión social y el brazo policial del Estado ejerciéndose con más dureza. No, y yo creo que también el hecho de que mientras está la gente sufriendo el coste de la crisis, haya una clase política de la que no separo a los parlamentarios que han estado subiéndose los salarios, teniendo unos sobresueldos, teniendo no ya el sobre que le habrán pasado a Rajoy, sino aquellos que cobran y el nivel en que viven esos parlamentarios tan distantes de los problemas de la gente. Decía Osvaldo Martínez, el gran economista cubano, el neoliberalismo es como un fraude económico, un fracaso social, pero es un gran éxito en lo ideológico porque hace creer a la gente que es la gran panacea. Claro, pone de un lado, miren cómo son ricas la gente y cree que todo el mundo va a llegar ahí. Un capítulo pendiente de analizar. Los invito para un próximo encuentro. ¿Creen que dirá a Rajoy? Definitivamente no. Ya dijo que no. Yo creo que no, y si dimite es porque le hacen dimitir desde fuera, y no desde fuera de su partido, de su gobierno, desde Europa, desde lo que llaman la troika. La orden le podría llegar desde fuera. Sí, yo creo que está haciendo su trabajo bien. Bueno, se nos acabó el tiempo. Gracias por venir. Si ocurriera algo, o una dimisión o un cambio, en cualquier caso, los invito de nuevo a estar con nosotros mientras anden por La Habana y que nos traigan también los análisis desde dentro o desde fuera, que decían que siempre es más claro, desde lejos se ve mejor. Sí. Gracias a ustedes también por preferir la señal de Telesur y acompañarnos cada noche en la Mesa Redonda Internacional. Muy buenas noches.